Buen día, que Dios te bendiga ricamente en este domingo que nos regala el Señor. Gracias porque podemos estar juntos. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias y como todos los domingos a la mañana tenemos nuestra clase de escuela dominical. Para llegar a este domingo nosotros transitamos la semana con una tarea que hacer, lectura del texto bíblico y algunas preguntas que nos sirven de guía para lo que vamos a desarrollar hoy. Pero antes de comenzar con la estructura de la clase, vamos a orar. Sí, vamos a dar gracias a nuestro Padre por todo lo que vivimos y por todo lo que tiene para nosotros en este domingo. Oramos. Amado Padre, gracias. Gracias porque pudimos llegar hasta aquí. Gracias porque estás en medio nuestro, como dice tu palabra. Gracias porque las puertas de este lugar otra vez se pudieron abrir. Gracias porque podemos abrir libremente la Biblia, tu palabra. Buscarte allí, escucharte allí. Tenés tantas cosas para nosotros, por lo cual agradecemos por la Biblia, porque nos la dejaste, tu palabra, para que nosotros la podamos leer, estudiar, compartir, aprender de memoria y no solo saberla, sino ponerla en práctica. Gracias también por los hermanos que están aquí. Oramos por aquellos que están en camino, oramos por aquellos que no han podido venir, para que vos los bendiga ricamente donde quiera que estén. Gracias, Padre, por todo lo que vamos a vivir este domingo. Hoy a la noche del bautismo. Gracias, Padre, porque hay hermanos que decidieron hacerte caso y eso es hermoso. Bendito eres, Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén. No sé si sabes, esta noche a las 18 horas tenemos nuestra reunión. Va a haber bautismos, va a haber hermanos que van a ingresar, predicación de la palabra, Santa Cena, tantas cosas que da gracias, ¿no? Porque cómo se mueve el Señor. El otro día me llega la foto de una mesa y una silla, no sé, seguramente ni se enteraron. Una mesa y una silla que fue donada y ya encontramos quién necesitaba la mesa y la silla. Había perdido todo esta familia, ¿no? Ya le pudimos acercar una heladera y ahora, gracias a Dios, en breve va a tener mesa y silla. Es una bendición. Ropa y tantas cosas que nos pone el Señor en el corazón para compartir, ¿viste? Y bueno, lo de esta noche también es hacerle caso y compartir, es entender todo lo que está escrito, volcado en las personas, en la gente, ¿no? Ver la bendición de Dios mismo tocando a tanta gente como te tocó a vos, me tocó a mí en su momento. Muy bien. Nosotros estamos en Marcos capítulo 10. Vamos a la palabra de Dios, el Evangelio según San Marcos capítulo 10. Desde el versículo 46 hasta el capítulo 11, versículo 33. Son muchos pasajes. Pero viste que el título dice Bartimeo y la entrada. Hoy nos vamos a centrar solamente en Bartimeo. Vamos a leer todo lo propuesto por la palabra, ¿sí? Pero solamente vamos a trabajar en Bartimeo, porque vos te vas a dar cuenta cómo utiliza puentes Marcos, ¿sí? Ya hubo un ciego que vimos en el capítulo 8 que es un puente. Bartimeo es otro puente entre el texto leído y el texto que vas a leer, lo que sabes y lo que vamos a aprender. Para lo cual te pido que busques el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante. Cuando lo tengas, ¿sí? ¿Lo tenemos? Bien, lo vamos a ver. El ciego Bartimeo recibe la vista. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Entonces, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando sus capas, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús
en el camino. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre sus mantos, y se sentó sobre él también. Muchos tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hoja, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban el templo, por las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y como no consentía que nadie atravesase el templo llevando un utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, salió Jesús de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera, que maldijiste que se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo: os haré yo también otra pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos temían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Fíjense, ellos mienten, ¿no? No sabemos. No es excusa. ¿Sí? Y Jesús les dice: yo tampoco te digo. No te voy a decir. Está muy bueno. Todo lo que leímos es lo que viene. Pero acá hay dos puentes en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Un puente es el ciego que vas a ver en el capítulo 8:22, un ciego sanado en Betsaida. Y el otro puente es el ciego Bartimeo, ¿sí? Que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 40. Muy bien, nosotros teníamos una tarea. Una parte de la tarea ya la cumplimos, que era leer el texto opuesto, de Marcos 10:46 a Marcos 11:30. Muy bien. El segundo punto de la tarea era: comparen Marcos 8:22-26 versus Marcos 10:26-52. Debes aplicar todo lo estudiado y lo debes desarrollar. Muy bien.
estamos preparando para hoy a la tarde, noche. Muy bien, tarea. Debías comparar los dos ciegos, ¿no? Bien. Si hiciste la tarea, va a haber una respuesta. Si no hiciste la tarea, no. Muy bien. Por tercera vez, los escucho. Si no, nos metemos de lleno y lo vamos haciendo juntos. ¿Sí? Yo sé que por ahí la semana se complica, y no tenemos tiempo para hacer la tarea, pero bueno, es un lindo ejercicio, ¿no? A ver, ¿alguien se anima? Te escucho. Bueno, uno dice, bueno, llegaron a Buenos Aires de un ciego y de Bartimeo que se había llegado a Jericó. Bien. Después, cuando lo llevaron, bueno, Jesús le dijeron que le pongan las manos y Jesús lo sacó de la aldea y lo sacó de otra manera. El ciego Bartimeo, en cambio, escuchó que él pasaba, se puso a gritar. Se puso a gritar. Bien. Y buscó la atención de Jesús y le llamó hijo de David. Bien. Después, después le dijo que no vuelva al pueblo. ¿Le dijo? Que no vuelva al pueblo. Que no vuelva al pueblo, exacto. Y a Bartimeo le dijo que se vaya y Bartimeo lo siguió. Muy bien. Muy bien. Bien, esos son puntos de comparación. Muy bien. ¿Qué más hay ahí? A ver. Porque hay muchas cosas para tener en cuenta. Lo que dice mi hermana está muy bien. La forma como en uno cuando lo trajeron, se lo trajeron. El otro como estaba, la posición, estaba sentado, gritaba voz, sabía que venía, y empezó a hacer, bueno, la posición. En uno, el de Zaira, dice que le tocó los ojos, subió sobre sus ojos, le tocó, le preguntó si veía, y a él ahí dijo, veo hombres, Como árboles. como árboles, como dentro, andando como hombres. Claro. Y luego le vuelve a hacer lo mismo para que lo restablece y ve, ¿no es cierto? Pero en el otro fue distinto, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Bien. Y aparte otra de las cosas que le decía los otros era que no lo dejaban, lo sacaban, era mendigo. Muy bien, estaba sentado, claro. era ciego, y era alguien que claro, que lo conocía todo. Ese es el segundo punto de la tarea, toda la descripción de Bartimeo. Bueno, ¿qué quieres que te haga? Y él le dice, quiero recobrar la vista. Y tú por tu fe, así en una marca la fe y en el otro lo sana. Bien, muy bien. Muy bien, hay detalles sobre la sanidad. Bien. Y Bartimeo lo reconoce como hijo de Dios, porque le dijo hijo de David. Hijo de David. Eso es fundamental. Y dos veces le dice, hijo de David. ¿Sí? Eso es algo que vamos a desarrollar. Está bien, porque tiene un conocimiento, ¿no? Lo dice convencido, mientras que otros no lo van a decir. Por eso son puentes. ¿Sí? Puentes entre lo que pasó y lo que pasa. Vos tenés que ver las dos sanidades de los ciegos como cosas que vos aprendiste y que vas a aprender. De vuelta, con los discípulos pasa lo mismo. Hay cosas que sabían y cosas que debían aprender. Un puente. El segundo puente, Bartimeo, hay cosas que sabían y cosas que debían aprender. Ahora, hablame de las dos sanidades. ¿Son iguales? ¿La sanidad del primer ciego es igual a la segunda? ¿Cuál es la diferencia? Hay sanidad en los dos. El procedimiento. Uno fue paso a paso, ¿no? Diríamos, hubo paso. El otro fue instantáneo. Bien, ese paso a paso, según el autor que estamos leyendo, ¿sí? Simboliza la ceguera espiritual y cómo paso a paso los discípulos debían aprender sobre la ceguera espiritual. Y eso ¿dónde lo viste? Desde el capítulo 8 hasta, ¿sí?, el capítulo 10, incluido hasta el 10:45, donde termina
el relato, ¿de qué cosa estábamos hablando? Del reino de Dios y de qué más. Las clases anteriores. ¿Recuerdan? ¿De qué se compone el reino? De la comunidad, chicos, de la comunidad. La comunidad. ¿Y qué es la comunidad del reino? Nosotros. Y nosotros, bueno, describime nosotros. Niños, matrimonio, mujeres. Pero también debemos aprender sobre el celo en la política, en la ubicación, a la izquierda y a la derecha no era, sino el más alto, el más bajo. Las nuevas leyes del reino que Jesús le estaba mostrando a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Recuerdan la levadura de los fariseos? Ellos tenían también levadura de los fariseos, pero como se centra y se planta la base de construcción del reino, las nuevas leyes del reino, ¿sí? La estructura le hace el pueblo que va a habitar el reino debe tener otras leyes, por lo cual debe ser enseñado, y es el primer ciego el que te va a mostrar todo lo que viene, la levadura, la confesión de Pedro, la muerte de Jesús, cómo es la estructura de la sociedad del reino, ¿no? Donde una mujer, ¿cómo era vista una mujer en aquella época? Así la mujer con el hombre, así la mujer con el hombre, o así la mujer con el hombre. Bueno, así. Y alguien que no era puro en aquella época, ¿por qué no era puro? Porque la mujer tenía flujo de sangre, 12 años. Y un ciego tampoco era puro. ¿Cómo era visto? ¿Así en la comunidad o así en la comunidad? Así en la comunidad. Era menos que nada. Entonces Jesús dice, no, los niños, ¿cómo eran vistos los niños? Así eran vistos los niños. Pues no saben leer, no leen la palabra, no tienen ni idea de lo que es Dios. Yo que leo la palabra, decían los escribas, los fariseos, soy un top. No. Venía, dejar que vengan a mí, no se le impida porque estar en ese reino de los cielos, que no recibe el reino como un niño, se queda afuera. Lo pone en la misma línea, ¿sí? De hecho, recordás cómo Jesús lo trata a los discípulos y al niño. Los discípulos, ¿cómo estaban? Sentaditos alrededor. ¿El nene cómo estaba? ¿Y los brazos de Jesús dónde estaban? Abiertos y después abrazando al niño. ¿Sí? Dice, lo tomó al niño y lo mostró. Mirá todo lo que sabés de la comunidad, del reino, y cómo Jesús le va mostrando, chicos, esto es distinto. Pero entiendo que debe ser progresivo, porque tu ceguera espiritual es tal que todavía te seguís peleando por la izquierda y la derecha. Porque no solo Juan y Jacobo dieron el pasito y le ganaron a los otros 10. ¿Qué pasó con los otros 10? Se enojaron, nos ganaron de mano todos los que digo que son hábiles. Se enojaron, a vosotros, entre vosotros, no será así. Debes aprender que la comunidad del reino no es así. No es así. Y Marcos utiliza este ciego para mostrar todo esto hasta llegar a Bartimeo. Porque desde Bartimeo en adelante te va a mostrar otra cosa. Y va a utilizar el puente de la ceguera para otra cosa. Y todo lo que aprendiste de la ceguera espiritual lo vas a ver después desarrollado en este ciego Bartimeo, que dicho sea de paso, debíamos buscar también. Dani, aplique el desarrollo de lo estudiado. Aplique todo lo estudiado. Bien. Del segundo punto, tenemos el desarrollo del segundo punto. Bien. Este pasaje, último milagro de sanidad de Marcos, fíjate que es el último milagro de sanidad, el que vas a ver ahora de Bartimeo, ¿sí? Cumple la misma función que el relato sobre la sanidad del ciego de Betsaida. Ambas perícopas, recordad, es la estructura del texto
bíblico que puedes aplicar, ¿no? Como se me fue lo tengo todo acá. Ambas perícopas, dice, me dame un cachito, ambas perícopas enmarcan la primera sección de la segunda mitad de Marcos, de 8:27 al 10:45, que tuvo que ver esencialmente con la ceguera espiritual e ideológica de los discípulos. La sanidad progresiva del primer ciego simbolizó el proceso lento de la apertura de los ojos de los seguidores de Jesús. La sanidad de Bartimeo, que vamos a estudiar ahora, es signo de la visión completa que ellos tendrán al final del Evangelio. Es decir, Marcos utiliza dos puentes, ¿no? Y te va a enseñar, bueno, ceguera espiritual tenés que aprender. Ahora, ¿viene Bartimeo? Bien. ¿Se te recobra la vista rápido? Ahora vas a ver lo que va a pasar. Y se dan cuenta porque ¿hacia dónde apunta el camino? Hacia la cruz. Hacia la cruz. ¿Estamos? Bien, entonces recuerden que la ceguera tanto del primer ciego, ¿no?, de Betsaida, y el segundo ciego de Bartimeo en Jericó, ¿sí?, vas a ver que son puentes entre lo que ya sabes y lo que debemos aprender. Puentes en que los discípulos debían aprender, ¿sí?, y volver a tener esa vista que tenían, porque tenían esa ceguera espiritual. Bueno, hasta ahí el primer punto. ¿Estamos? Muy bien. Vamos al segundo punto de la tarea y no lo desarrollen nadie todavía. ¿Mostrarlo? El segundo punto es, si mal no recuerdo, busque el significado del nombre Bartimeo y descríbalo a la luz del texto. A ver, ¿qué encontraron, chicos? ¿Qué significa Bartimeo? No te escucho. Bartimeo, hijo de Timeo. Bien, eso lo ves en la palabra de Dios, ¿no? Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Muy bien. Pero tiene otro significado también. Y eso lo tendría que haber buscado, porque está en los diccionarios. Puede ser un diminutivo de Timoteo. No lo encontraste, muy bien. Un diminutivo de Timoteo. Hijo de honor, puede ser. Hijo de honor, de Timoteo. Bueno, lo único que encontraste. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, lo tenemos ahí. Hay algunos autores que dicen que Bartimeo significa tal cosa. Pero bueno, lo dejamos ahí pendiente. Muy bien. Descríbalo a la luz del texto. A ver. Ciego. ¿Qué dijo ciego? Bien, ciego. A la luz del texto dice que ciego. Ciego. ¿No? Recobre la vista. Claro. Ciego. Yo no sé. Sí, algunos autores dicen eso, que tal vez haya perdido la vista. Ciego. ¿Qué más? Mendigo. ¿Qué dijo mendigo? Mendigo. Ciego. Claro, estamos leyendo el texto. Muchas veces lo que suponemos no lo leemos, lo suponemos, ¿no? Pero acá hay que estar literal, ¿no? Ciego, ¿sí? Ciego. Sentado junto al camino. Muy bien, ¿qué estaba haciendo sentado junto al camino? Mendigando. ¿Tenía alguna posesión? Sí, la cama. Sí, la cama. La cama. ¿Tenía una buena voz? Obviamente. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Era conocido. Era conocido, claro, laburaba de eso. El flaco, yo no sé si alguna vez, no te hablo de ahora, pero hace años, si tu mamá o tu nona, a mí mi nona me llevaba a la Catedral Córdoba, en tal esquina había ciegos siempre, que vos ya lo conocías porque vos ibas y estaba ahí. Había un ciego que vendía la lotería, la liniera, iba, caminaba, y tenía, lotería, eso, la liniera, la lotería, no sé. Bien, ¿viste? Claro, del siglo pasado estamos hablando, claro, del siglo pasado, yo soy del siglo pasado. Exacto, vos veías que era conocido porque siempre laburaba ahí, estaba sentadito ahí, con su posición que era la capa, ¿no? Y bueno,
Bueno, ¿qué más? Había escuchado de Jesús. Había escuchado de Jesús. Sabía de Jesús, como dice. Escuchó Cuando escuchó, claro. Y si escuchó, ¿qué tenía él con respecto a Jesús o a Dios? Y ya lo conocía. ¿Qué sabía él? Por el texto, vamos. Saquen conclusiones sobre el texto. Jesús lo deja que lo llame hijo de David. Por ejemplo, lo deja que lo llame hijo de David. Ese es un Que buen punto. muchas veces decía que no dijeran nada, que no contaran, pero a él. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué te parece? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Por qué te permite? Porque para mí estaba yendo a Claro. Jerusalén. Iba camino a Jerusalén. El secreto mesiánico ya no era tal. Claro. No necesitaba el silencio. Viste que decía, no, callate, no digas. ¿Sí? Acá el secreto mesiánico ya no era necesario. Porque él ya estaba mostrando su camino y no le impidió que lo llamara hijo de David, que era un título mesiánico. Muy bien. ¿Qué más? Tenía fe, fundamental. Tenía fe. Fíjense cómo está mostrando cosas que los discípulos le escaseaban, ¿no? El reconocimiento de quién es este que hasta la tormenta, todos le obedecen, ¿no? Un hijo sentado ahí, sabe que viene Jesús, hijo de David, te tengo fe. Mirá todas las cosas que hay para ver en este puente, ¿eh? Fíjate cómo Marcos muestra lo que va a venir y lo que la comunidad del reino tiene y necesita. Porque tiene, pero también la necesita para vos decir hijo de David, ¿no? ¿Qué más tiene este ciego? ¿Qué más? ¿Siguió siendo ciego? No, ¿qué le pasó al ciego? Recobró la vista. Bien, recobró la vista. Y se quedó sentadito ahí mirando la falopa. Le seguía. ¿Por dónde le seguía? Dice la palabra. Mirá cómo Marcos está mostrando el camino. Recuerdan que nosotros hablamos del Evangelio de San Marcos como que dos cosas. Capítulo 1, ¿sí? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos te dice, ¿sí? Es como un título gigante. Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Y lo segundo que te muestra es la vida del discipulado. ¿En dónde? En el camino. Sistemáticamente en el camino. Vas a ver a Jesús en el camino. Y como el secreto mesiánico ya no era necesario guardar los secretos, sino que se exponía, el camino hacia dónde iba? Hacia Jerusalén. ¿Y en Jerusalén qué le esperaba? La cruz. Fíjate cómo Marcos va ordenando, ¿no? Cómo te va mostrando. El primer puente, el ciego de sangre, es esto. Ahora, el segundo puente, ¿sí? El hermano que está acá, Bartimeo, nos va a mostrar esto. La ceguera que yo tengo rápidamente es dejada de lado y recobro la vista. ¿Qué dejó Bartimeo? Su capa. ¿Y qué significa eso que dejó su capa? Dejó todo. ¿Y qué hizo Bartimeo? Dejó todo y ¿qué pasó? Se levantó y le siguió en el camino. Vos fíjate cómo está mostrando este puente, ¿no? Dejo todo lo que tengo, te tengo fe a vos, dejo todo lo que tengo, me levanto y te sigo. Claro, pero esto te va a servir para compararlo con otro. Pedro. El joven rico. Pedro también. Pedro dijo que no. El joven rico. ¿Qué es lo que estamos viendo en la secuencia, no? El primer puente del ciego te va a mostrar la comunidad del reino. El segundo puente, Bartimeo, te va a mostrar el otro puente, lo que tiene. Pero en el medio tenés que aprender que en la comunidad también hay gente que no está dispuesta a vivir con las leyes del reino. Por eso no le sigue. Por eso no le sigue. Muy bien. Entonces, Dani, poneme el desarrollo de esta
Esta era, busca el significado del nombre Bartimeo. Bueno, busca. En algunos autores ustedes van a encontrar que Bartimeo significa hijo de impureza. ¿Sí? Hijo de impureza. ¿Cómo era visto el impuro en aquella época? ¿Entienden este gesto? ¿Sí? El impuro no tenía nada que ver. ¿Por qué? Recuerden que cuando comenzamos a hablar sobre Marcos, ¿sí? Y todo lo que le corresponde al contexto, los judíos de aquella época se regían por el código de pureza y deuda. ¿Está? Por eso la ley rabínica no permitía dar todo lo que tenían los pobres, porque solamente la quinta parte se la debía dar a los pobres, porque vos debías ofrendar hasta que te mueras, ¿no? Una vez que vos cumplías la ofrenda, recuerdan que habíamos leído Mateo, cómo hacían, cómo tocaban trompeta, y bailaban, y miren cómo da ofrenda a los pobres de muchachos. Y Jesús le dijo, eso, si tu padre que ve lo secreto, hacelo en secreto, porque él que ve el secreto ve lo tuyo, ¿no? Y eso está justamente visto con la ofrenda, con el diezmo, con la ofrenda, la oración y el ayuno, ¿viste? Y te está mostrando cómo es bien. Entonces, estoy viendo que en este puente me está mostrando todo lo que pretende Jesús de lo que viene. Está muy bien. Bartimeo lo vemos como hijo de impureza, ciego, mendigo, reconoce al Mesías. Algo que le faltaba a los discípulos, reconoce al Mesías, ¿sí? La gente, cuando Bartimeo comienza a gritar, ¿qué hizo? ¿Lo quería qué? Lo quería callar. Claro, ¿cómo veían a un ciego, a un inmundo, no querían, no molesté al maestro, dejarlo tranquilo? Cuando los nenes querían venir a Jesús, ¿qué hacían los muchachos? Se lo impedían. La mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años, tuvo miedo de acercarse, fue por atrás y lo tocó. Fíjate cómo era la mentalidad de aquellos que los que eran considerados impuros se consideraban impuros. Pero Jesús le va a mostrar, mas entre vosotros no será así. Y pone de ejemplo el nene en medio. Y toca a un ciego 2 veces, no lo toca. Cosa que para un judío de aquella época y basado en el código de pureza y deuda, era imposible tocar a alguien impuro. ¿Por qué? Porque me hacía impuro yo no soy impuro. ¿Entienden el concepto? La forma de vivir en la sociedad de aquella época. Entonces, nos está mostrando todo eso. Reconoce al Mesías. Y acá es fundamental. Dejó todo. ¿Vos me dijiste que dejó todo? Dejó todo. Todo que era la capa que le servía para qué? Para laburar. Porque él que era mendigo. Y yo laburaba de esto. Y yo tendía la capa, me sentaba, ¿sí? Se hacía frío, me tapaba y estaba con la manito así. Y el que pasaba hacía limosna. Yo dejé todo por vos. Pero no solamente dejé todo por vos. No esperé que vos me llamaras. Yo te seguí. Porque dice la palabra de Dios, y le dijo Jesús, vete, tu fe te ha salvado. Y él enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjense todo lo que nos está mostrando este puente del Evangelio de Marcos sobre el ciego Bartimeo. Bien, ponémelo de hijo de David, la que sigue. Hijo de David, versículos 47 y 48. Es la única vez en Marcos que Jesús recibe el título real y 2 veces. Jesús no se lo prohíbe al ciego que use ese título mesiánico, porque el tiempo del secreto mesiánico ya había pasado. Muchos de los presentes consideraban los gritos del mendigo como una intromisión indebida en el peregrinaje del maestro. ¿Sí? Fíjate cómo qué rápido cambia la gente, la multitud cambia de parecer, ¿no? Porque, fíjate, primero, y oyendo que Jesús de Nazaret comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia. Cuando Jesús le dice, ¿sí? Se detiene y lo mandó a llamar, la multitud, ¿sí? Le dijo, ten confianza, levántate, te llamo. Es decir, que de impedírselo y decir, no, vos no, porque vos esto, vos...
Y dijeron, levantate porque Jesús te llama. ¿Cómo cambia de parecer rápido la multitud, no? Por ahí la multitud te tiene acá, por ahí la multitud te tiene allá, ¿no? Y esto se ve hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy. Lo estamos viendo en la tele, ¿no? De lo que está pasando en la política, ¿no? Es espectacular. ¿Pero por qué? Porque el hombre sigue siendo igual. Es lo mismo. Por eso hay que reconocer las leyes del reino, la comodidad del reino, cómo debe vivir, ¿no? Bien. ¿Eh? Como perros. Igual. Viste que los perros, ¿sí? Vos te querés acercar algo y Te mordía. Bien, ahora vos fíjate, este texto lo hemos estudiado y lo hemos predicado. Fíjate, vamos a 2 Samuel. Segunda Samuel. me llama la atención que dice, la segunda vez que le dice que Jesús hijo de David, y dice, Jesús se detuvo. Como que parecía como que esa palabra Claro, que fue la que hizo más impacto en Jesús. Segunda Samuel, el reconocimiento del Mesías. Segunda Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 8. Segunda Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 8. ¿Sí? ¿Lo tenés? Lo vamos a leer así, vemos, lo ponemos en contexto. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén, está hablando de David, contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaba a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera al jebuseo, suba por el canal de hiera, a los cojos y a los ciegos, aborrecidos del alma de David, por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. O sea, el templo. Y David moró en la fortaleza y le puso el nombre de ciudad de David. ¿Cómo se sentía David con respecto a los ciegos? ¿Qué te parece? ¿Qué dice la palabra de los ciegos que sentía David? Aborrecido. Aborrecido. ¿Cómo tenían en aquella época los ciegos? Los aborrecidos. Los aborrecían. Inmundo, impuro. El primer David, ¿no? El primer David aborrecía a los ciegos. ¿Jesús qué hace? Los sana. Habla de que tiene fe, lo incorpora a la comunidad. David y el hijo de David, mirá la diferencia. David aborrecía a los ciegos, de tal forma que no se podían meter en el lugar sagrado. Jesús sana a los ciegos, lo incorpora en la comunidad, los restaura, los sana, y les permite seguir. Porque dice la palabra de Dios, ¿qué hacía este ciego Bartimeo? Él seguía. ¿Le seguía por dónde? Por el camino. ¿Qué se hizo Bartimeo? Fue salvado por la fe que tenía en Jesús. Lo reconoce como hijo de David. Dejó todo lo que tenía y le sigue. Esa es la vida de un cristiano. Tengo una necesidad, ¿sí? Clamo a Él, sé que sos vos y que vas a responder a esta necesidad. Él responde a la necesidad. ¿Qué hago yo? Dejo todo lo que tengo y le sigo por el camino. Y eso es lo que nos está mostrando Marcos con respecto a lo otro que habíamos visto y que vamos a ver. Bien, el primer David aborrecía a los ciegos, el hijo de David, Jesús. Después cambió. No te escucho. Después cambió, digamos. No con respecto a No te escucho. y después, David, la solemnidad de su rey, él cambió. Yo no estoy hablando de David, estoy hablando de Jesús. Está bien, es un buen aporte. Pero acá dice que aborrecía y que por consiguiente se llegó a los días de Jesús aborreciendo a los ciegos. Y después lo último cambió, Dios lo bendiga, y está bien. Pero acá nos muestra esto.
¿Sí? Cristo el Mesías es el cumplimiento de la profecía de la simiente de David. 2 Samuel 7, del 12 al 16. Jesús era el Mesías prometido. Muy bien, hasta acá en esta parte. Ahora, compárenlo con el joven rico, vamos. Esa era la otra tarea. No lo muestres la todavía. Gracias. Porque hay contrastes entre el joven rico, ¿sí?, y Bartimeo. ¿Qué viste? No te escuché. Tenía su fe puesta en la riqueza. Tenía su fe puesta en la riqueza. ¿Quién? El joven rico. ¿Por qué? Porque dice que había cumplido con todas las cosas, pero no estaba eso. Bien. Estaba la riqueza. No dejó todo. No quiso escapar. Bien, bien. Acá, hermanos, dice con respecto al joven rico que no quiso dejar nada y que tenía posesiones, ¿no? Muy bien. Vamos, ¿qué más? Lo llama maestro bueno, el joven rico. Y el ciego, ¿cómo lo llama primero? Hijo de David. Mirá qué diferencia. Maestro bueno contra el hijo de David. A ver, ¿qué podemos sacar de ahí? Pues está buenísimo. ¿Qué le fue a consultar qué tenía que hacer? No fue un aspecto muy grande. El joven rico le va a consultar qué debía hacer. Bien. Iba en busca de la herencia. Cuando vos vas buscando la herencia, porque dice, vamos al joven rico, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para qué? Para heredar la vida eterna. Si vos querés la herencia, ¿qué sos vos del heredero? O sea, yo soy heredero, me considero. ¿Por qué? ¿Qué tengo? Un lazo de filiación. O al menos, muchas veces es así, no en el 100%, pero. Y tenés que esperar que muera. Y tenés que esperar que muera para recibir la herencia, ¿no? Bien, y ahí hay otra palabra. ¿Qué debo qué? Hacer. ¿Qué aprendimos sobre los niños? Que se deberían comportar como niños, ¿no? Es decir, que el reino de Dios no se recibe por hacer, sino que es un don, un regalo. Exactamente. Como los niños esperan ese don, ese regalo. Exactamente es eso lo que nos va mostrando el puente, ¿no? Todo lo que fuimos desarrollando hasta el 10:45, que viene el otro puente, 10:46, que es el ciego Bartimeo. El joven rico, ¿sí?, no quiso dejar y seguirlo a Jesús porque tenía muchas posesiones, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, dice la palabra de Dios, porque tenía muchas posesiones, ¿no? Entonces vos comparaste, el joven rico tiene muchas posesiones, no la quiere dejar para seguirlo. Bartimeo, ¿qué hizo? Dejó todo. ¿Y qué era todo? Claro, una capa. Pero esa capa para él representaba mucha posesión. Era todo lo que tenía. Vos decís una capa, pero era todo lo que tenía. Sí, Pablo. Creo que hay una diferencia sustancial también en el hecho de que, porque a veces se le critica mucho al joven rico por ser rico. El problema no era que fuera rico o no fuera rico, el problema era que estaba, dónde estaba puesta su fe, ¿no? Pero a veces a lo mejor vos podés tener dos cosas nomás, y esa puede ser tu riqueza, y vos podés tener tu corazón puesto en las dos cosas que vos tenés, y tener el mismo problema que tener el joven rico. Y a veces tenés gente que son realmente muy adineradas, mucho dinero, pero su corazón no está puesto ahí, porque realmente son personas de fe que siguen a Dios, y la riqueza es lo que a lo mejor le toca vivir. Pero por el mismo Pablo dice, sé vivir sobrado, sé vivir escaso. La abundancia de casa. Y eso no definió su fe en ningún momento. Claro, la historia de Pablo es exactamente dónde pones tu corazón, ¿no? ¿Dónde pones tu fe? ¿En lo que tenés o en él? ¿No? Porque el ciego Bartimeo deja todo lo que tiene, se levanta y le sigue. Y la venida de Jesús es, tu fe te ha salvado. ¿Entendiste? Viendo el corazón, ¿dónde había puesto su fe? ¿Dónde estaba el corazón de Bartimeo? Ahora, ¿dónde estaba el corazón de este pibe? Afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Que no implica que los ricos no entren al reino de los cielos, porque para el hombre es imposible, para Dios no.
porque todas las cosas son posibles para Dios. Ese era el problema que tenía, la problemática que tenían los discípulos. ¿Sí? Sí, también el creer es un problema. Yo me creo que ya soy bueno, ya tengo. ¿Qué Claro, es lo que maestro, me falta? Ya estoy ahí. Es como llega Jesús, maestro bueno, yo soy bueno. Yo soy bueno, yo soy bueno. Porque exactamente, cumplí con todas las cosas de mi juventud. Estoy esperando la herencia, ¿sí? La herencia. Y cada rodilla delante del pronto, maestro bueno, que haré para heredar la vida eterna. Busco la herencia, tengo filiación, soy del jefe, ¿no? Pero bueno, ¿dónde estaba tu corazón? En lo que tenía, en las posesiones. Bueno, no me seguiste. El rico dice que, no dice que es imposible, dice que es difícil. Exactamente. Bien, muy bien. Y una parte más también dice que Jesús lo amó. Sí, sí. Porque no hace acepción de personas. Lo ama. Y Jesús me ama a mí. Por eso hablamos sistemáticamente. Flaco, si vos tenés un prontuario así, entraste 5 veces en la octava, 8 veces en la 12ª, y Jesús te ama. No importa el prontuario que tengas. No importa la vida que haya llevado. Este pibe llevó una vida espectacular. Desde su juventud había cumplido todo lo que había que cumplir. Pero su corazón no estaba dispuesto a darle el lugar que Jesús merece. Nuestro corazón le dio lugar a Jesús. Y tiene el lugar que se merece. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo lo acepté como Señor y suficiente Salvador. Muchas veces nos quedamos con Él, suficiente Salvador. No, es Señor nuestro. El que ordena mi vida, el que manda, al que yo debo obedecer. Debo escuchar. Y tiene la prioridad en mi vida. ¿Sí? Vos fijate lo que nos muestra Bartimeo. Deja todo lo que tiene, se levanta y sigue a Jesús en el camino. El joven rico no quiso deshacerse de su fortuna. Ponelo, Dani, porque ya estamos volando. Los contrastes. Bien, el joven rico, el contraste es particular. El joven rico lo llama maestro bueno, Bartimeo lo llama hijo de David. El joven rico no quiso deshacerse de su fortuna, Bartimeo dejó su capa, todo lo que tenía. El joven rico rechaza la convocatoria directa de Jesús. Anda todo, vete todo, dáselo pobre y seguime. No. Bartimeo no esperó una invitación para correr hacia él. No lo esperó, se levantó, dejó todo lo que tenía, se levantó, lo reconoce como hijo de David y se levanta y va. Y lo sigue a Jesús en el camino. Los ricos y pretenciosos abandonan a Jesús, mientras que los pobres se unen alegremente a la comitiva. Fíjate todo lo que nos muestra Marcos en este desarrollo. ¿Me quedó algo, Dani? Me perdí. Porque iba rápido. Bien, entonces, ¿cómo lo ves a Bartimeo ahora? A ver, decime tu experiencia ahora. ¿Qué viste? ¿Qué reconociste ahora? Que no hayas visto o que no hayas tenido en cuenta. Pues tenemos muchos años de cristiano y por ahí Bartimeo, ciego, hijo de Timeo, nos pasa por ahí. Chao, hermano, que Dios te bendiga. Mirá que a la tarde estamos, Chao, bendiciones. ¿Qué viste ahora, Bartimeo? Que te haya llamado la atención. Los ciegos que conocían de oídas a Jesús. Sacate el hijo. Que era ciego y que conocía de oídas a Jesús. Más que por ahí los discípulos que estaban con él. Por ahí la ceguera que tenía de espiritual, lo dejaban ver y lo tenían ahí. Lo tenían ahí. Bien. Bien. ¿Qué más? ¿Qué te sorprendió de Bartimeo? Algo que hayas aprendido hoy. Yo decía lo que dijo la hermana, de que él sabía lo que implicaba el hecho de ser hijo de David. ¿No? Una persona, a pesar de que no tenía nada, era bastante instruida y conocía las leyes, conocía la historia de su pueblo, ¿no? Era instruida. Bien, un reconocimiento mesiánico, ¿no? Que no se daba. De hecho, fíjate que Marcos solamente 2 veces lo vamos a mostrar acá, como hijo de David, ¿no? Hijo de David. Bien, bien, muy bien, porque después vas a leer bendito el reino de nuestro padre David, que es otra cosa. Pero acá, en el Evangelio de San Marcos, 2 veces vas a escuchar y de boca del ciego Bartimeo, hijo de David, ¿no? Hijo de David. El título mesiánico. ¿Sí? Bien, aprendimos también
que no era necesario el silencio. Viste que Jesús siempre mandaba a callar en algún momento, ¿sí? Hasta que se fue reconocido como Mesías. El secreto mesiánico ya fue revelado. Jesús es el Cristo, el Mesías es el ungido. Por eso no es necesario callarlo. Y él a viva voz dice, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí. Muy bien, ¿qué más? ¿Algo más que te haya llamado la atención? ¿Cómo? Que no se quedó sentado. Que no se quedó sentado en el camino. Vos fíjate, y eso tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? No nos quedemos sentados en el camino. Aprovechemos la enseñanza de Jesús. Anda del camino. Este movimiento es hacer, es andar. En el camino pasan cosas. Y eso es lo que está mostrando Marcos para su iglesia. Recordad que este texto fue escrito para la iglesia donde él estaba, ¿sí? Y que Marcos 10 nos muestra, solo Marcos habla de persecución, en el pasaje paralelo de los sinópticos. Marcos 10, solamente Marcos habla de persecución. Entonces se supone, se cree que este texto, este evangelio fue escrito en persecución, con todo lo que implica la persecución. En cualquier momento te cortan la cabeza. Nosotros vivimos una época de tranquilidad absoluta. Por eso muchas veces tal vez nos quedemos quietos, pero el evangelio es movimiento, es caminar, es andar en el camino. No esperó a que lo llame, que lo convoque. Se levantó, dejó todo lo que tenía y le siguió en el camino. Dice la palabra de Dios con respecto a Bartimeo. La búsqueda del nombre, ¿no? Bartimeo, ¿qué significa? No se ponen de acuerdo los autores, si significa hijo de lo impuro, ¿sí? Pero acá cuadra bien, ¿sí? El nombre con respecto a lo que representaba para la comunidad inmundo, ¿sí? Y cómo lo hicimos referencia a David y aborrecía a los ciegos y a los cojos, ¿sí? Bien, y otras cosas, los puentes que nos marcan con la ceguera. La primera ceguera que fue restaurada en pasos, ¿no? Veo como a los hombres como árboles, ¿sí? Pero veo que no anda progresivo, que es la ceguera espiritual de los discípulos que progresivamente se iba a recobrar hasta este puente, ¿sí? Del ciego Bartimeo, que es inmediata la sanidad, ¿sí? Pero te voy a mostrar este camino. Y ese camino termina ahí, hacia la cruz, ¿no? Y es lo que Marcos anuncia a los discípulos, ¿sí? Fíjense, la comunidad del reino no se rige bajo las leyes establecidas, ¿sí? Por como estamos acostumbrados a vivir en esta sociedad. Son las leyes nuevas, donde la leche de la izquierda no va, el que más alto es el más bajo. Es siervo de todo, el que se quiera mostrar más alto, no, debe ser el siervo de todos, el más chiquito. No es así la relación con Dios, es así, de arriba para abajo. Y no, ¿cómo se recibe el reino? No es por mérito alguno, no es por obra, porque yo lo cumplí desde mi juventud. No es así. Lo debemos recibir como un regalo, como un don, como los niños lo reciben. O fíjate cómo va cambiando la estructura del pensamiento y todos los discípulos deben aprender, porque este retiro espiritual duró 3 años y medio, ponele. Después se iba el maestro, venía el Espíritu Santo, pero esto que debes aprender, tenés 3 años y medio para aprenderlo, porque después yo me lo voy. El vivencial que tuvieron los apóstoles es espectacular, pero debes aprender, de forma tal que uno no lo aprendió y terminó quitándose la vida. Y lo entrega a Jesús. Vos fíjate cómo es el camino del discipulado, de aprender, de caminar, de entender lo que Dios quiere de boca de Jesús para nosotros, en lo que dice la palabra de Dios. Y otra cosa para rescatar es la fe, y dónde puso la fe el ciego, ¿no? No estimó tener la posesión que tenía, deja todo, ¿sí? Es restaurado su vista, es convertido en discípulo, porque Jesús dice
dice, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en él. Bien, muy bien. Hasta acá la clase de escuela dominical de hoy. Hemos tratado el segundo puente del Evangelio según San Marcos, que es el ciego Bartimeo recibe la visión.